Señor, en esta noche nos disponemos a levantar un altar. El altar habla mucho de la calidad del adorador, de lo que el adorador puede darle a Dios, de lo que está dispuesto a darle. El altar habla de la calidad del Dios tan grande que tenemos. Esta noche vamos a levantar un altar desde este lugar, desde esta plataforma. Podemos extender este altar hasta donde quiera que se escuche esta palabra. Yo te ruego que des oído entendido a tu pueblo para que sepa lo importante que es edificar un altar con calidad en la adoración, en la ofrenda, en el servicio, en la administración, en la unción que se recibe en el altar, en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche yo te estoy pidiendo una restauración de los altares. Yo te estoy pidiendo, Dios mío, que sobre las ruinas de nuestros altares tú reedifiques, Señor, un nuevo lugar para la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Rogamos que la presencia, el poder, la unción, la gracia de tu Espíritu Santo nos rodee, nos cubra, nos llene en esta hora para la administración de esta palabra, en el nombre de Jesús. Y yo le invito a que usted vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 3, y dice: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. El libro de Esdras se trata básicamente de la reconstrucción del templo. El segundo templo, el primer templo que ya había sido saqueado por los babilonios, por Nabucodonosor, pero que ahora en otro tiempo Dios había prometido que se iba a reconstruir un templo y Dios levantó a aquel remanente que había regresado del exilio para reconstruir su templo, para restaurar la vida espiritual de Israel. Esta gente estaban preparándose, recibieron por la gracia de Dios, la gracia de un rey impío, por Ciro el ungido, que era un rey persa, que le dijo a aquellos que habían levantado a Zorobabel y a todos que habían levantado un movimiento, un avivamiento que había habido para restaurar la tradición, la religión, para restaurar la vida espiritual de Israel. Y le dijo: cuenten conmigo y todo lo que necesiten para ese templo. Por la gracia de Dios, este hombre fue usado para suplir todas las necesidades de la reconstrucción de este templo. Y ahora hay gente que están reconstruyendo, pero hay enemigos que se están levantando contra esta nueva obra restauradora que se estaba haciendo. Y llama mucho la atención cuando la gente quiere restaurar su vida, cuántas cosas se levantan alrededor de uno. Enemigos, gente, porque los enemigos del pueblo de Dios sabían que si había una renovación espiritual en la nación, había victoria y Dios se iba a manifestar y este pueblo iba a florecer, iba a prosperar, iba a ser bendecido en todas las cosas. Y el Dios de las victorias de Israel se iba a manifestar nuevamente en victoria, en sanidades, en cuantas cosas Dios, con lo que Dios bendijo a su pueblo por todos los tiempos. Y los enemigos sabían que el principio de la prosperidad y la bendición de una nación comenzaba por la vida espiritual. Y esta gente que se dedicaron a reconstruir el templo entendieron que restaurando la vida de adoración del pueblo, la nación iba a ser prosperada. Que lo primero que había que hacer era la parte espiritual y que Dios se encargaría luego de las cosechas, de la prosperidad económica, de la bendición, de la sanidad de la familia. Pero entendían que lo primero que había que hacer era reconstruir el templo. Y dice: y colocaron el altar sobre su base. Cuando dice, ya el templo, ya había empezado la construcción del templo, pero todavía el templo como tal, como edificación, como construcción, todavía no había sido terminado. Pero esta gente dijeron: vamos a priorizarlo primero. El templo, el edificio no es lo importante, porque el pueblo nuestro adoró en el desierto, adoró en tabernáculos hechos de manos de hombre, de telas, de pieles de cabras, etc.
Pero lo más importante no es la construcción, lo más importante es lo que está dentro del templo. Primero, nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad somos nosotros, el templo espiritual. Pero dijeron, primero hay que poner el altar. Lo primero en reconstruir aquí es el altar, porque el altar es lo que habla, es lo que ala a la gente para que se acerque a Dios, aleluya. Y colocaron el altar sobre su base, sobre las ruinas de lo que había habido anteriormente. Dijeron, aquí mismo va a comenzarse a poner el altar. Dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Aquella gente tenía miedo de los enemigos porque sabía que los enemigos se estaban afilando los dientes para impedir aquella obra de Dios. Pero esta gente dijeron, tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y dijeron, bueno, pues vamos a priorizar el altar, porque habiendo altar va a haber protección de Dios sobre nosotros. Dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Empezaron a llevar ofrendas, empezaron a llevar holocaustos. Cuando el holocausto se quemaba, salía, dice la palabra, que salía un olor grato delante de la presencia de Dios. Probablemente los holocaustos eran símbolo de alabanza, eran símbolos de gratitud. No era el macho cabrío que se mataba para que se derramara la sangre para remisión de los pecados. No era eso, pero el holocausto era un cántico de gratitud que se levantaba delante de Dios. Por supuesto, no solamente se trataba del animal, sino la actitud del adorador, del que ofrendaba. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis. Pero esta gente entendieron, tenían mucho miedo. Y dijeron, bueno, lo mejor que podemos hacer para contrarrestar este miedo que tenemos nosotros es levantar un altar. Y dijeron, aquí mismo en la ruina esta, aquí mismo lo primero que tenemos que hacer es el altar. Y ahí en llevar la ofrenda a Dios por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde. No podemos tener una vida devocional maravillosa un domingo en la mañana, un día del culto de oración y luego durante toda la semana el altar destruido. Hay que llevar la ofrenda de día, por la mañana, por la tarde, en la noche, aún en nuestros lechos, dice la palabra. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 35. Capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora es el mismo Dios que quiere recibir la adoración y que quiere recibir la alabanza de un hijo suyo a quien le había dado una promesa en Abraham, en Isaac. Y ahora a este Jacob le dice, tú eres la continuidad de esta promesa y yo necesito que tú hagas un altar porque yo me voy a revelar a ti. Y tú sabes a quién tú le vas a hacer al altar. Tú le vas a hacer el altar al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. ¿A quién tú le vas a hacer tu altar, hermano, hermana? Le vas a hacer el altar al Dios que te libró de aquel accidente terrible que pensaste que perdías la vida, de aquella enfermedad que pensaste que te morías en una terapia intensiva, al Dios que cuando tú pensabas que no tenías, que estabas sin Dios y sin esperanza en este mundo, te reveló a Cristo. Al Dios que te dio una esposa, un esposo cuando estabas solo en este mundo, que no tenías a nadie a quien amar. Te dio una esposa, un hermoso y te dio una familia y te dio una herencia y te dio hijos y te multiplicó y te dio una casa y te dio un lugar para donde vivir y te dio una iglesia para donde congregarte y te dio pastores que cuidan de tu alma. Y entonces a ese Dios tú le vas a hacer esta noche un altar, hermano, hermana. Recuerda las misericordias que te hizo el Señor, aleluya, cuando estabas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y levántale un altar. El mismo Dios es el que está demandando a su pueblo que levante un altar. De las ruinas, desde las ruinas. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Aleluya. Dice que le dijo, levántense y vamos a Betel, porque yo voy a hacerle un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Dice, y quitar los dioses ajenos.
Cuando tú vayas a presentar tu ofrenda a Dios, para la iglesia está más que claro que Dios no comparte su gloria con nadie. No puede haber ningún Dios ajeno. Y si eres nuevo convertido y todavía tienes un santico y todavía tienes una florecita y todavía tienes una velita, bota todo eso. Límpiate de todo eso, muda tus vestidos, límpiate con vestiduras blancas para entrar a la presencia de Dios. Y cuando hablo de vestiduras blancas no es hacerte santo ni hacerte más blanco por fuera, porque la vestidura no cambia el corazón. Pero es limpiar tu vida de toda mala conciencia, de todo pecado, limpiarte con la sangre de Cristo, despojarte de todo peso de pecado e ir al altar. Y dice, y le digo, porque que no vaya nadie viniendo con otros dioses paganos, con otras cosas delante de la presencia de Dios, que a nadie se le ocurra. Boten todo eso y desháganse de todo eso. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aunque tú no lo creas, Dios ha estado contigo en tu camino. Dios ha estado contigo en tu camino. Dios se te apareció a ti en el día de la angustia. Se le apareció a Jacob y se le presentó con una escalera de ángeles que subían y bajaban de la presencia de Dios directo hasta donde él estaba. Y le dijo, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te dije que te iba a hacer contigo. Y así nos ha hecho Dios. Así nos ha hecho Dios, el que comenzó con nosotros la buena obra. No la abandonará, sino que la terminará hasta el día de Cristo. Aleluya. Dice, así dieron a Jacob, en el versículo 4, a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. El motivo por el cual lo escondió no les puedo decir. No sé por qué no los botó, por qué no los quemó. No estoy yo para juzgar eso. El cierto es que este hombre hizo esto. Y dice, la gente, cuando uno se dispone a un altar, a hacer un altar, hermano, el testimonio atrae. La vida de adoración arrastra a la gente. Cuando usted se dispone a hacer cosas, a adorar a Dios, cuando usted comienza a levantar un cántico, cuando usted canta una canción, la gente de su trabajo podrán decir que usted está loco, que usted está desafinado. Cuando usted canta una alabanza en su trabajo, en su casa, cuando usted grita en su casa cantándole a Dios, la gente dirá, este está loco, este siempre está cantando los aleluyas, esto, pero la adoración arrastra a la gente. Esta gente que estaba en pecado, esta gente que estaba en idolatría, fueron arrastradas para decir, vamos a dejar toda esta basura y vamos a adorar al Dios verdadero. Cuando usted lleva una vida de adorador, que usted siempre está proclamando con labios limpios el nombre de Jesús en sus labios, esa vida de adoración arrastra a la gente a adorar al Dios, al único y verdadero Dios. Aleluya. Y la gente empieza a dejar cosas, empieza a dejar brujería, empieza a dejar actos satánicos, empieza a dejar el adulterio. Y quieren ir a la casa de Dios solamente para adorar al Dios que lo libró a usted de su angustia. Y que ellos también quieren ser librados de esa angustia. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire esto, qué cosa más interesante. Aquella gente que estaban reconstruyendo el templo, dijeron, vamos a hacer el altar, porque tenían miedo de sus enemigos. Tenían miedo de sus enemigos y dijeron, si tenemos miedo de nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el altar lo más pronto posible y empezar a adorar a Dios. Y empezar a darle alabanzas a Dios. Cuando hagamos esto, nuestros enemigos van a tener que huir. Y dice la palabra que cuando Jacob hizo el altar, cuando toda aquella gente dejaron toda su idolatría, hicieron el altar, dice que salieron de ahí y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El altar trae protección divina, hermanos. El altar trae protección divina. Y cuando yo estoy hablando de altar y de altar,
es que pongamos nuestros cuerpos, es que pongamos nuestras mentes, es que pongamos nuestros corazones como sacrificio santo delante de Dios, poniendo nuestros miembros, como dice el libro de Hebreos, como un sacrificio delante de Cristo, aleluya. Despojándonos nosotros de todo peso de pecado, renunciando a toda la inmundicia de este mundo, lavándonos en la sangre de Cristo, siendo purificados por el agua del Espíritu Santo, siendo lavados por la palabra de Dios. Ese es nuestro altar. Ese es nuestro altar. Esa es nuestra adoración genuina y verdadera al Dios vivo. Ese es el altar, no es una construcción, no es un estantico que le ponemos vasos de agua, no es una vela, es vivir para Cristo, es ofrecer un sacrificio de gratitud en la mañana y decir: gracias Jehová de los ejércitos, gracias Padre amado, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por todo lo que has hecho en mi vida, porque desde el día que te conocí prometiste que no me dejarías y hasta aquí estoy. Tú eres el Dios que se me reveló un día y me libraste de mi angustia. Y ese mismo Dios no me va a dejar hasta que haya hecho todo lo que dijo que iba a hacer conmigo. Y mis enemigos, veré a mis enemigos en terror, viviendo en terror, porque ninguno me tocará, porque plaga no tocará mi morada, porque a sus ángeles mandará cerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Aleluya. Porque hay ángeles que suben y bajan de la presencia de Dios, llevando mis oraciones y trayendo las bendiciones de Dios sobre mi vida. Porque ese Dios al que yo le he puesto el altar va a responder con fuego, aleluya. Va a traer una unción potente sobre mi vida. Va a traer una unción poderosa sobre mi vida. Aleluya. Oh Señor, nosotros nos ponemos sobre el altar. Tú envía el fuego, Señor. Tú envía el fuego que regenera, que cambia, que se lleva la angustia, que hace quemar y Señor, Señor, que desvanece la depresión, el temor, Dios mío, el fuego, Señor, de tu presencia, de tu altar, que hace poner a nuestros enemigos en terror, Dios mío, y que nuestros enemigos tienen que huir y que, como dice tu palabra, y no persiguieron a los hijos de Jacob, que los que vienen contra nosotros por un camino tendrán que huir delante de nosotros por 7 caminos, aleluya. Porque vendrán a nosotros 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero nosotros no nos tocarán. Gracias, oh Señor. Adoramos, como dice tu palabra, luego de que Job pasó por todas estas pruebas, dijo, y Job adoró, aleluya, adoró, diciéndote, Señor, aleluya, tú eres nuestro Dios, tú eres el motivo de nuestra alabanza, tú eres el Dios a quien nosotros amamos y en quien confiamos, oh Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén.